Según estudios exhaustivos de la consultora global McKinsey & Company, el 70% de las iniciativas de cambio y transformación en las empresas fracasan por completo. Y aquí está lo aterrador. No fracasan por falta de presupuesto, ni por mala tecnología. Fracasan por un enemigo invisible que está sentado ahora mismo en tu sala de juntas, dictando cada una de tus decisiones sin que te des cuenta. ¿Alguna vez has visto cómo tu equipo rechaza una idea brillante simplemente porque aquí las cosas siempre se han hecho de otra manera? Si es así, prepárate. ¿Te preguntas por qué algunas empresas como Blockbuster mueren mientras otras como Netflix dominan el mundo? ¿Deseas saber cómo lograr que tu equipo abrace la innovación en lugar de temerle? Si es así, estás en el lugar correcto. En este video vamos a destapar los modelos mentales, los paradigmas ocultos que dirigen tu empresa en piloto automático. Basándonos en el trabajo de los legendarios profesores del MIT, Peter Senge y Chris Argyris, te enseñaré a identificar y romper estas barreras invisibles. Y quédate hasta el final, porque te voy a revelar la técnica secreta de la columna izquierda, un ejercicio de 5 minutos que desenmascara al instante lo que tu equipo realmente piensa, pero nunca se atreve a decir en las reuniones. Vamos a sumergirnos. Para entender este enemigo invisible, retrocedamos a 1968. En aquel entonces, la industria relojera suiza era la reina absoluta del mundo. Tenían el 65% del mercado global y el 80% de las ganancias. Un día, unos investigadores suizos inventaron algo revolucionario, el reloj de cuarzo. No tenía engranajes ni resortes, funcionaba con una batería. Pero, ¿qué hicieron los líderes de las grandes marcas suizas? Se rieron de la idea. Su modelo mental de lo que debía ser un reloj era tan rígido que ni siquiera patentaron el invento. Marcas como Seiko y Texas Instruments vieron esa tecnología en una feria, la adoptaron y en menos de 10 años el mercado suizo colapsó. Decenas de miles de personas perdieron sus empleos. Los suizos no fracasaron por ignorancia, fracasaron por culpa de su mapa mental. Como explica Peter Senge en su obra maestra La Quinta Disciplina, los modelos mentales son imágenes internas, supuestos y generalizaciones profundamente arraigadas que determinan cómo entendemos el mundo y cómo actuamos. No vemos la realidad tal como es, vemos nuestro mapa de la realidad. Y si tu mapa dice que los relojes deben tener engranajes, ignorarás cualquier evidencia que diga lo contrario, incluso si te cuesta el negocio. Y aquí es donde el pensamiento sistémico entra en juego. El peligro de los mapas mentales es que son subconscientes. Operamos a través de ellos, pero rara vez los examinamos. El profesor Chris Argyris, de la Universidad de Harvard, dedicó su vida a estudiar por qué las personas inteligentes toman decisiones tan estúpidas en las organizaciones. Y descubrió algo fascinante. Los seres humanos somos expertos en el aprendizaje de bucle simple. Imagina un termostato programado a 20 grados centígrados. Si la habitación se enfría, el termostato enciende la calefacción. Eso es el bucle simple. Ocurre un problema, modificas tu acción para mantener el mismo objetivo. En las empresas hacemos esto todo el tiempo. Cayeron las ventas, hagamos más llamadas en frío. Pero Argyris nos retó a ir más allá, hacia el aprendizaje de doble bucle. Esto es como preguntarle al termostato, ¿por qué estamos programados a 20 grados centígrados? ¿Es esa la temperatura correcta para la situación actual? El aprendizaje de doble bucle requiere cuestionar los supuestos subyacentes. Requiere que un gerente diga, ¿cayeron las ventas? ¿Es posible que nuestro producto ya no sea lo que el mercado necesita? Pero, ¿por qué nos cuesta tanto hacer esto? Porque cuestionar nuestros modelos mentales duele. Dispara lo que Argyris llama rutinas defensivas. Para evitar la vulnerabilidad o la vergüenza de admitir que nuestro mapa está equivocado, creamos reglas no escritas en la empresa. No cuestiones al jefe, no traigas malas noticias, mantén la armonía a toda costa. Y así, la empresa se vuelve ciega. Muy bien, ya conocemos al enemigo. Ahora,
¿Cómo rompemos estas rutinas defensivas y actualizamos nuestros mapas mentales antes de que nos pase lo mismo que a los relojeros suizos? Aquí tienes el marco táctico de 3 pasos para líderes y equipos. 1. Saca a la luz los supuestos implícitos. No puedes cambiar un mapa que no puedes ver. En tu próxima sesión de estrategia, en lugar de preguntar ¿cómo logramos este objetivo?, pregunta ¿qué tendría que ser absolutamente cierto para que esta estrategia funcione? Al listar esas creencias, el equipo puede analizarlas fríamente y decir, oigan, ¿y si este supuesto ya no es válido? 2. Utiliza la escalera de inferencias. Este es otro concepto brillante de Argyris. A menudo saltamos a conclusiones en milisegundos. Alguien llega tarde a una reunión y tú piensas, no le importa este proyecto. Para detener esto, debes bajar por la escalera. Pregúntate, ¿en qué datos observables me estoy basando para pensar esto? Separa el hecho de la historia que te estás contando. Cuando los equipos aprenden a hablar basándose en datos y no en inferencias tóxicas, la cultura se transforma. 3. Fomenta el equilibrio entre la indagación y la persuasión. En la mayoría de las empresas, las reuniones son campos de batalla donde todos intentan persuadir a los demás. Senge propone que los líderes de alto nivel deben combinar la persuasión con la indagación profunda, preguntando genuinamente cómo ven los demás la situación. En lugar de decir, esta es la dirección correcta, di, esta es la dirección que veo. ¿Qué estoy pasando por alto en sus mapas mentales? Llegamos al momento de la verdad. Al principio te prometí revelarte la técnica de la columna izquierda, el ejercicio definitivo para desbloquear a tu equipo. Y aquí está. Este ejercicio de Chris Argyris es pura dinamita. Pídele a tu equipo que tome una hoja de papel y la divida en 2 columnas. En la columna derecha, pídeles que escriban el diálogo literal de una conversación difícil o frustrante que hayan tenido recientemente en la empresa, lo que se dijo en voz alta. Pero en la columna izquierda, pídeles que escriban lo que estaban pensando y sintiendo en ese momento, pero que no se atrevieron a decir. Cuando analizas la columna izquierda, ves los verdaderos modelos mentales en acción. Ves el miedo, los supuestos, los resentimientos. Como líder, tu objetivo no es castigar lo que hay en la columna izquierda, es crear tanta seguridad psicológica en tu equipo que la columna izquierda y la derecha comiencen a ser exactamente iguales. Cuando la verdad fluye sin filtros defensivos, la innovación es imparable. Recuerda siempre esto. El mapa no es el territorio. Las creencias que te trajeron hasta tu nivel actual de éxito son exactamente las mismas creencias que te impedirán llegar al siguiente nivel. Sé lo suficientemente valiente para cuestionar tu propio sistema. Tú tienes el control. Si este video hizo estallar alguno de tus modelos mentales, destruye el botón de me gusta y suscríbete al canal. Y si quieres profundizar en cómo crear ese entorno donde tu equipo no tenga miedo de decirte la verdad, selecciona el video de nuestro canal que más te llame la atención para mejorar como líder. Haz clic ahí y atrévete a cambiar las reglas del juego.